sin importar la meta final, que puede ser para unos, digo yo, muchos cristianos que dicen mi meta principal es la salvación, como para otros que son metas de circunstancias del mundo. Unas son temporales, las del mundo, porque esas se acaban, y cuando se alcanzan, luego no hay nada más. La meta era ser abogado, ser médico, ser ingeniero, se alcanzó, y de ahí ¿qué más sigue después de eso? Si alcanzó la meta que tenía. Si la meta de la joven era casarse con el muchacho que conoció en el colegio porque era el más galán y se casó, entonces la meta acabó ahí. Diferente es con las metas trascendentales, espirituales, porque hay algo que debemos nosotros estar conscientes. Por ejemplo, la mayor meta que un cristiano, un ser humano puede querer o anhelar es precisamente la salvación, con la diferencia que para alcanzar esa meta no es necesario hacer nada más que aceptar al Señor Jesús como su Salvador, como su Señor y como su Dios y como su Redentor, porque en esta meta realmente no tenemos que hacer ningún esfuerzo para ser abogado, para ser médico, para ser científico, para ser un artista famoso, para ser millonario. Se requiere una serie de sacrificios que pueden durar 20 años, 25 años, 30, 40 años de esfuerzo, de estudio, de sacrificio, de hacer cuantas cosas, de desvelos, de riesgos, de arriesgar recursos económicos. En esas metas del mundo se requiere eso, el sacrificio. Pero en la meta más grande, que es la del ser humano, la que debe mover a la humanidad, ¿cuál es? La vida eterna, la salvación, no hay que hacer ni un tan solo sacrificio. No hay que desvelarse, no hay que hincarse, no hay que brincar, no hay que arriesgar el patrimonio, no hay que hacer nada más que declarar, decir: Señor Jesús, te declaro como mi Señor, mi Redentor y mi Salvador, porque todo ese sacrificio que requieren otras metas del mundo, ya Él las hizo por nosotros. Ya Él cargó la cruz, Él sufrió el vituperio de la humanidad, las escupidas, los golpes, las patadas, los insultos. Fue crucificado por todos nosotros en una cruz que era la forma de cumplir una condena de muerte para los peores delincuentes y los peores criminales de aquel tiempo. Era la pena más grave, morir crucificado en una cruz. Él la sufrió por nosotros sin haber cometido ningún delito. O sea que esto está, si su meta es ser millonario, eso está como que usted se echa a dormir, se acuesta, y cuando se levanta, otro trabajó por usted y le dice: aquí está el millón que quería de dólares. Exactamente igual es alcanzar esa meta de la vida eterna, de la salvación. Otro trabajó por nosotros, otro fue asesinado, fue golpeado, sufrió, fue condenado, fue pateado, llevó esa cruz en sus hombros por todos nosotros. Esa es una cosa grandiosa, maravillosa. Entonces volvemos al tema: ¿a qué le apuntas? Muchos nos afanamos en este mundo por alcanzar esas metas del mundo, ser millonario, que quiero ser científico, que quiero ser astronauta, que quiero inventar el agua caliente, y quiero inventar también que las escaleras no solo sirven para subir, sino que para bajar, que quiero ser presidente de un país o congresista. Cosas vanas. Por eso la misma palabra nos dice que esas son vanidades, de pura vanidad, por las cuales muchos de nosotros nos sacrificamos y perdemos el tiempo de toda nuestra vida, lo gastamos en esas cosas y no estamos conscientes de que tenemos algo que es extraordinariamente maravilloso, eterno y perpetuo, como lo es la salvación. Y muchos quizá no encuentran o no aceptan ese don que es gratis, que a otro lo hizo por nosotros, precisamente por eso, porque es gratis. Mucha gente dice: ¿qué pasaría si usted, dentro de un rato, después de que termine esta enseñanza, usted va por la calle, viene alguien y le dice: óigame, tengo $1 millón que quiero regalarle? Te diría que está loco. ¿Quién va a regalar $1 millón? Cristo Jesús trabajó, se sacrificó, se humilló y logró la salvación para nosotros, y muchos no aceptan esa salvación. Entonces, ¿cuál debe ser el objetivo y el propósito? Igual también muchos cristianos
que hemos aceptado ya a Cristo como nuestro Salvador y Señor, que ya tenemos la salvación, también dejamos que la vida transcurra afanados por querer alcanzar la salvación. O sea que ya la tenemos, pero no estamos conscientes de que ya la tenemos. Y nos desviamos siempre, o en muchas ocasiones, tratando de ser aptos y tratando de ser dignos de esa salvación, de ganarla, porque nos volvemos a confundir y creemos que la salvación es por obras. Que si no ayuno, ya no me salvé. Que si no voy a limpiar el salón de la iglesia, ya no me salvé. Que si no voy a la misión que va a haber el sábado de evangelización, no me salvé. Las cosas son necesarias hacerlas, por el bien y el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Pero la salvación ya está dada. O sea que no porque hagamos o dejemos de hacer esto, es que no vamos a ser salvos. La salvación ya está. Si no barro, eso no importa, porque ya el que la debía de hacer el sacrificio, y el que murió y resucitó y está a la diestra del Padre, ya hizo todo lo que había que hacer para esa salvación, que es el don más preciado. Entonces, ¿cuál debe ser el propósito? Ya hablando para el tema de nosotros los cristianos. O sea, no fijarnos en que si no voy el domingo a evangelizar 10 casas o 10 vecinos, ya perdí la salvación. Que si comí cerdo, ya perdí la salvación. Que si se me zafó una mala palabra, ya perdí la salvación. No digo que esto sea correcto. Lo que digo es que esas cosas, lo único que hacen es beneficiarnos y hacernos crecer a nosotros en lo espiritual o en lo material o en lo físico, porque si comen muchos cerdos también se va a enfermar. Eso le va a subir el ácido úrico, el colesterol y un sinnúmero de cosas, pero no es por obras, no es porque ayuné 40 días, ya, soy apto para salvar. Eso es bueno para que usted crezca espiritualmente, para que su espíritu se fortalezca, pero no es necesario para la salvación. Entonces, ¿cuál debe ser el enfoque? ¿Cuál debe ser el propósito de nosotros los cristianos? Obviamente, la palabra nos lo resume en 3 cosas sencillas. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Número 1, obediencia. Número 2, hacer justicia y juicio. Nada más. O sea, no dice en la palabra que usted tiene que si no ayuna ya no se va a salvar, que si come chancho ya no se va a salvar, o cerdo, que si come demasiado huevo ya no se va a salvar, que si come carne de cordero o carne de caballo o lo que sea. No habla nada de eso. Solo esas cosas son las que la palabra nos dice. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Obediencia y hacer justicia y juicio. Nada más. Vamos a ver algunos versículos relacionados con qué es lo que Dios quiere de nosotros y cuál debe ser el propósito de nosotros, los cristianos y los seres humanos en general, en la vida. Por ejemplo, en la palabra en Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Fíjese bien lo que dice aquí: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Entonces muchos cristianos quedan, no, si fulanita de tal, si mi vecina no le hago que acepte a Cristo, estoy mal yo. Eso no es una obligación de nosotros evangelizar, porque es un mandato en la palabra y debemos de obedecer. Pero si aceptó o no aceptó, eso ya no es problema de nosotros, porque lo que dice Juan 6:44, nadie puede venir a mí, dijo Jesús, a menos que el Padre que me envió lo traiga. Contrario a eso, muchos cristianos creemos que porque hemos servido de instrumento para traer 1 millón de personas a Cristo, de que estamos salvados y no hay nadie que nos quite nada, porque ya nosotros tenemos más derechos que el fulanito que está acá, que solo ha traído 3 a los pies de Cristo. No es así. Estamos completamente errados ahí en eso. Muchos, pero no todos. Primero de Samuel 15:22 y 23 nos dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Obediencia, eso es lo que Dios quiere. Si el resultado fue positivo o negativo, eso no importa. Lo que Dios quiere es la obediencia. Hechos 5:29 nos dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Proverbios 21:3 nos enseña: el hacer justicia y juicio
fíjense bien, es más agradable a Jehová que el sacrificio. Este es el ejemplo que les ponía yo. Muchos hermanos, diferentes congregaciones, líderes de la iglesia, pastores, imponen cargas a sus congregaciones que ni ellos mismos cumplen. Que no, que vamos a 40 días de ayuno. Está bien, eso es importante porque hay que fortalecer el espíritu. Pero no por eso se va a salvar, no por eso va a dejar de ser salvo. Pero eso hace que muchos tiendan a ir tras las obras para poder sentirse aptos y merecedores de una salvación o de la salvación. Y dice la palabra, ninguno de nosotros, ni aún uno siquiera, ha sido apto y es bueno ante los ojos de Dios. Así que esto es por misericordia. No es porque usted dejó de comer 40 días, no le va a servir también, además de fortalecer su espíritu, también para perder un poco de libra, si tiene exceso de peso. Pero eso no lo va a hacer más apto que el otro que está ahí, que simple y sencillamente obedece la palabra de Dios y hace justicia. Entonces, vemos, esto nos dice Proverbios 21:3. En Juan 14:23 nos dice la palabra, el que me ama obedece mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda con él. Esto lo dice nuestro Señor Jesús. Es la obediencia. Obediencia. Hacer justicia y juicio. Lo que Dios quiere. Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Fíjese lo que dice, no dice que por la justicia suya usted va a ser salvado y va a ser justo, o que por el sacrificio suyo usted va a ser constituido justo. Dice por el sacrificio de uno. ¿Quién es ese uno? Nuestro Señor Jesús de Nazaret, Hijo del Dios Altísimo. O sea, no es porque usted es buena gente y usted es un tipo agradable y usted le regala comida a su vecino y usted mira a un pobre o un menesteroso le da limosna, porque usted anda metido en toda la obra social, ayudándole a los niños, ayudándole a los pobres, ayudándole a las viudas. No, eso es parte de la obediencia de la palabra, porque la palabra nos manda a hacer esas cosas. Pero no por eso usted es más apto y va a tener un mejor escalón que el vecino que está ahí, o su hermano de la congregación que ese pobre, humilde, solamente obedece y hace justicia. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Dice, por la obediencia de uno solo serán constituidos justos. La obediencia. Repito, la obediencia a Dios. Obediencia es lo que Dios quiere. Lucas 10:27 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento que hay que obedecerlo. Dice Oseas 12:6, guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía. Guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía. Entonces vemos, repito lo que decíamos desde un inicio. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Obediencia, guardar misericordia o hacer misericordia y juicio y confiar en Dios. Y luego en Mateo 9:13, en el Nuevo Testamento, encontramos prácticamente todo esto que leímos del Viejo Testamento reunido, resumido en el Nuevo Testamento. Y dice, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vemos cómo a través de todas estas citas bíblicas, el Señor nos enseña y nos resume en algo importante, que es no afanarse, no estar afanado. Muchos cristianos y cristianos de 20 años de estar en el cristianismo, de servir, de estar en la iglesia, en la congregación, siguen todavía muchos de ellos pensando si habrán o no habrán perdido la salvación o habrán sido borrados del libro porque no hicieron tal cosa, porque no fueron, porque no dejaron de hacer, porque no ayunaron, porque no hicieron diferentes cosas.
Y eso, déjenme decirles, eso es algo que ya uno que obedeció por todos nosotros, logró justicia para todos nosotros. Y lo que Dios quiere, simple y sencillamente, obedecer. Obediencia y hacer justicia y juicio. ¿Qué es hacer justicia y juicio? Bueno, llevarle el Evangelio, hablarle a las personas, hablar de Él, de su palabra. El que acepta, acepta. El que no acepta, no es porque usted no andaba bien vestido ese día, no andaba corbata, entonces aquel no le hizo caso porque no andaba corbata. O porque usted es humilde, un humilde labrador, y si hubiera sido abogado y le hubiera hablado, pues hubiera aceptado. ¿No? O porque le habló en rima y no en verso. O porque el día que le habló no había agua en su casa y no andaba bien bañado, por eso aquel no aceptó. No aceptó porque simple y sencillamente el Señor no lo tenía previsto en ese momento a esa persona para salvación, pero eso no lo condena a usted, no se sienta mal. Esto en resumen, lo que nos debe o lo que nos enseña a los cristianos, por un lado, es que todos, ninguno, somos dignos de esa salvación. Pero ya uno se sacrificó, hizo todo lo que había que hacer por nosotros. Así que lo que usted haga o deje de hacer no lo va a hacer perder esa salvación, porque ya uno lo hizo por usted. Pero ¿qué es lo que Dios quiere en este nuevo pacto con la humanidad? Lo que quiere es obediencia y hacer justicia y juicio, ser solidario, cumplir las enseñanzas de nuestro Señor, que se resumen en el gran mandamiento nuevo que nos dio nuestro Señor Jesús: amar a Dios con toda la fuerza de nuestra mente, de nuestro corazón y sobre todas las cosas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso nos enseña nuestro Señor Jesús. Se resume todo, toda la ley y los profetas. Todo se resume en esas dos cosas. Usted, si ama a su prójimo, no lo va a matar, no le va a robar, no le va a quitar la esposa al vecino, o al hermano, o al prójimo. ¿Cuántas cosas? O sea, todo se resume en eso. Y obviamente, Él no nos pide sacrificios personales, que son buenos, son necesarios, el ayuno, nos habla, nos manda en la palabra a orar sin cesar, por las circunstancias, por todo lo que ocurre a nuestros alrededores, por los demás, por el mundo, por las naciones. Pero, repito, ninguna cosa que hagamos o dejemos de hacer nos va a dar la salvación, porque eso ya está dado. Entonces, vuelvo al inicio de la enseñanza, a este pensamiento. Alcanzar grandes metas generalmente pasa primero por lograr varias pequeñas metas. Para nosotros, los seres humanos y los cristianos especialmente, la gran meta es la vida eterna. Esa ya la alcanzamos sin haber hecho nada abajo. La alcanzamos por uno que obedeció, nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues trazarnos varias metas pequeñas o grandes, como usted las considera. La primera, obedecer a Dios. La segunda, hacer justicia y juicio. Cumplir las leyes del gran mandamiento que nos trajo nuestro Señor Jesús. O sea que aquí es al revés que en el mundo. En el mundo, para lograr grandes metas, ser millonario, ser profesional, casarse con la compañera, con la chica de sus sueños, ser famoso, eso requiere un montón primero de metas pequeñas para lograr alcanzar la máxima meta en el mundo. En lo espiritual, la gran meta ya la alcanzamos, solo es los cristianos. Los que no son cristianos no la han alcanzado, pero está a un pasito solo de decir con la boca: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Ya estuvo, alcanzamos la gran meta. Y luego, lo que el Señor pide son pequeñas metas. Obedecer, hacer justicia, o sea, vivir cada día cumpliendo eso que el Señor espera de nosotros. Cada día obedecer, no matar, no robar, no andar en borracheras, en lascivias, en contiendas, todo lo que el Señor nos enseña. Eso, abstenernos de esas cosas. Eso es. Pero no por eso es que vamos a ser salvos, solo porque ya logramos esas metas pequeñas, porque la grande ya está alcanzada. Así que, hermanas, hermanos, y especialmente a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, a través del canal de televisión, Avance TV, a través de la radio, les decimos: ¿ya alcanzó usted esa gran meta?
¿Y usted, hermano cristiano, se siente digno o indigno de la salvación? A los hermanos cristianos, yo les digo, siéntanse dignos, porque, no por usted, ni por mí, ni por nuestra actuación, ni por lo que hagamos, sino porque ya uno obedeció por todos nosotros y nos justificó. O sea que ahí no es de que porque haga tanto o haga más trabajo en la congregación, en la iglesia, o sea el que llega a las 4 de la mañana y se va a las 10 de la noche de la congregación, ¿no? Todos somos dignos por aquel que obedeció. Y a los que no son cristianos, que aún no han adquirido esa gran meta como lo es la vida eterna, porque como lo decíamos anteriormente, usted se traza metas en este mundo: ser millonario, inventar el agua caliente, inventar el agua helada. Todos esos que inventaron esas cosas, que inventó el reloj, el que inventó las naves o edificó las naves espaciales, el que inventó los teléfonos celulares, los televisores, las computadoras, todos esos alcanzaron esas metas, y después de eso lo que había, un vacío. No hay nada más después de esa meta, en lo mundano, en lo del mundo, en lo material. El que aspiraba a ser el hombre más rico del mundo, ya está. Y ahora por lo que pelea es que a veces en la revista Forbes sale en primero, a veces en segundo, a veces en primero, a veces en segundo. Esa es la meta de la vida. ¿Qué meta es esa? Después de eso lo que hay es un gran vacío, tan grande como el universo. Pero en lo espiritual hay una eternidad por delante. ¿A qué le estamos apuntando? Como seres humanos, ¿estamos apuntando a lograr metas materiales de este mundo? ¿O le estamos apuntando a la más fácil, que solo es decir: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador y Redentor? Es la eternidad. La eternidad significa que no hay fecha, no hay año, no caduca, no tiene límites. Es por siempre, para siempre, por todos los siglos. Entonces muchos perdemos el tiempo, los seres humanos, enfocándonos en cosas vanas, cosas fungibles, cosas que terminan. Si no, miremos hace poco lo que ocurrió en Estados Unidos. Cuántos edificios, cuántas grandes mansiones destruyó ese huracán. Terremoto en México hace poco. Cuántas grandes mansiones se derrumbaron ahí. Que esas cosas terminan. Las metas que le hemos apuntado, metas materiales, se terminan, caducan. Que no es malo también, como cristiano, que ya Dios nos ha dicho que todo lo que existe es de Él y nosotros somos sus hijos, herederos y coherederos con Cristo Jesús, de todas sus riquezas. También tenemos derecho a reclamarlas, a vivir bien, pero esas no deben de ser nuestras metas. Ese no debe ser nuestro propósito en esta vida. Eso no debe ser nuestro enfoque. Eso no debe ser nuestra razón principal de vivir en este mundo. Las cosas materiales, si Dios las da, Dios las ha dado para que todos las disfrutemos. Disfrutémoslas, pero no pongamos nuestro enfoque, nuestra meta, nuestro propósito no debe ser eso, sino que debe ser obedecer a Dios, hacer justicia y juicio. Eso, sencillo. Porque Dios conoce la debilidad del ser humano y sabe que imponiendo más cosas, y como se puede ver en la historia que se narra de la humanidad en la Sagrada Escritura, el hombre siempre tendemos a desviarnos, y él sabía que si no enviaba a su hijo, que era Dios, que es Dios, era imposible que un hombre hiciese todo ese sacrificio por el resto de la humanidad. Así que esperamos que esta reflexión haya servido para unos y para otros, para los que no conocen al dador de esa vida eterna, de esa gran meta que es gratis y que no hay que hincarse, no hay que lacerarse, no hay que darse con un palo o con un látigo para poder alcanzar esa salvación, como ocurre en otras religiones. Otras religiones tienen que flagelarse, tienen que herirse, tienen que ir hincados desde una ciudad hasta otra para poder ser dignos de una salvación. Y tienen que abstenerse de comer, tienen que abstenerse de beber, tienen que abstenerse de todo. Es más, hasta hay religiones que hasta van con una escoba delante de ellos para ir caminando, porque hay religiones que enseñan que si mata un zancudo o una cucaracha o un ronrón, entonces está matando a una persona que reencarnó en ese animal. O sea, el ser humano siempre ha tendido a
buscar la salvación, a lograr la vida eterna por sus sacrificios. Diferente es el cristianismo. Uno que obedeció nos salvó a todos. No hay que hacer nada más que obedecer y hacer justicia y juicio. No pide nada más. No impone nada más. No le impone, no le obliga a hacer otra cosa más que eso. Diferente que otras religiones. Otras religiones, si come cerdo, lo apedrean y lo matan. Otras religiones, si bebe alcohol o vino o licor, lo apedrean y lo matan. Cristianismo no. Cristianismo, Dios, Jesús, envió a Jesús, su Hijo amado, para sacrificarse por todos nosotros, para dar su vida por nosotros, hacer ese sacrificio acepto al Señor que ningún humano pudo o podría haber hecho para lograr alcanzar la salvación por sí mismo. Él ya lo hizo. Y esa es una de las cosas que nos diferencian al cristianismo, al que seguimos a Cristo Jesús, a los que siguen a otros que no eran Dios y que murieron y que sus tumbas ahí están. Y que la gente cada año hace grandes peregrinaciones para ir a ver los restos mortales de esos que fundaron esas otras religiones de hombres, con doctrinas de hombres. Porque los cristianos sabemos y todos estamos conscientes que donde fue enterrado Cristo Jesús está vacía la tumba, porque Él resucitó y está vivo de la parte del Padre para abogar por nosotros. Y ese sacrificio nos hizo a nosotros, a la humanidad, aceptos para con el Padre. Así que, nuevamente, estimadas y estimados hermanos, amigos que nos han acompañado el día de hoy, le dejo con esa gran pregunta. ¿A qué le apunta usted? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo en la vida? No decimos en ningún momento que alcanzar objetivos en este mundo sea malo. Hay que hacerlo, hay que lograrlo, hay que ser, si quiere ser profesional, si quiere ser inventor, si quiere ser militar, si quiere ser astronauta, hágalo. Pero su enfoque, su propósito, ¿a qué le apunta? ¿A qué le apunta? ¿A esto poquito que está acá, que esto se acaba y que después de esto no hay nada? ¿O le apunta a la vida eterna, que implica no dejar pasar por algunas cosas que hay que hacer y que hay que lograr y que hay que trazarse también? Los jóvenes, los niños, deben de tener metas, ser ciudadanos ejemplares, hacerse profesionales para servir a Dios y servir a su comunidad y a su país, ser buenos empresarios, empresarios honestos, que generen empleo, que generen riqueza, que generen bienestar para sus comunidades. Todo eso es bueno, pero no debe ser el principal propósito o enfoque en nuestras vidas. Así que, finalmente, vamos a orar por todas aquellas y aquellos amigos que hoy nos siguen a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de Avance TV, de Radio Cadena Voces, y a través también de Internet en Estados Unidos y en todas partes del mundo, para que ustedes, para nosotros, sean simples y sencillamente instrumentos de esa oportunidad, de ese regalo maravilloso de la vida eterna que el Señor Jesús tiene para ustedes. Así que les pedimos que inclinen sus rostros ahí donde están ustedes, ahí en su casa, en la sala de su hogar, o en su habitación, o en un cuarto de hotel, donde usted se encuentre. Incline su rostro y repita con nosotros: Señor Jesús, vengo en este momento, Señor, a pedirte que entres a mi corazón. Te declaro como mi Señor, mi Redentor y mi Salvador. Te entrego mi vida, declaro que tú eres el Hijo de Dios y te doy las gracias porque tú diste tu vida por mí, moriste, resucitaste y hoy vives a la diestra del Padre para abogar por mí y por toda la humanidad. Te lo pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Igualmente, y para finalizar, vamos a pedirles a todos aquellos que aceptaron ese regalo maravilloso de la vida eterna, que nos escriban a las direcciones y a los correos electrónicos que aparecen en su pantalla, que nos llamen para orar por ustedes, para informarnos del avance de su vida espiritual y material también, para orar por sus familias, por sus empresas, por sus negocios, por sus empleos, por sus naciones.
para conocer cómo va desarrollándose su nueva vida ahora que hay una meta, un propósito y un enfoque diferente al que teníamos antes. Finalmente también vamos a orar por una circunstancia que está ocurriendo ahorita a nivel mundial. Pedimos que inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Señor Jesús de Nazaret, Hijo del Dios Altísimo, Redentor nuestro, venimos ante la presencia del Padre en tu nombre para presentarte a la nación de Francia. Te pedimos, Padre, que seas tú poniendo tu mano en las autoridades, en los dirigentes, en los gobernantes de este país, de Francia, Señor, para que ellos puedan ser buenos consejeros con el gobernante de los Estados Unidos de América, de Donald Trump, en estas circunstancias y conflictos y confrontaciones que verbalmente se han dado y que podrían desarrollarse, o algunos actos de defensa de estas naciones, Señor, con otras naciones del mundo. Te pedimos que pongas el gobernante de Francia, que pongas el buen consejo, el consejo tuyo, Señor, espíritu de verdad en estas personas, para que aconsejen bien al presidente de los Estados Unidos de América y él sea tocado y pueda tomar decisiones de acuerdo a tu consejo para salvaguardar la vida de sus conciudadanos y la libertad y la democracia en el mundo entero. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Amén. Muchas gracias, que la paz del Señor sea con ustedes y con todos sus parientes, familiares. Que Dios les bendiga.